Me habían dicho que fuese muy breve. Ahora aún lo seré más, porque solo con contar los currículums pues podríamos estar aquí 3/4 de hora. Quiero, en primer lugar, pues agradecer el hecho de que hayáis venido aquí, un día fantástico para ir a la playa, pero que habéis preferido estar haciendo aportaciones y escuchando lo que podamos decir. Agradecer también a la organización, Francesc Colomer, el completo programa de montar unas jornadas que siempre nos echan en cara muchas veces que cuando entramos en las instituciones, en las administraciones, nos absorbe todo el tiempo y nos deja de lado un poco el partido, y por eso es fundamental que de vez en cuando peguemos un respiro, montemos unas jornadas, hablemos, abordemos cuestiones tan importantes pues como son en este caso nuestros retos de futuro, nuestras propuestas, y analicemos también la situación actual. Y qué mejor que hacerlo pues con personas como las que tenemos aquí, profesionales de toda la vida, que conocen muy bien el campo y que sin duda podrán con sus experiencias enriquecernos, analizar y ver sobre todo, como digo, propuestas de futuro. Tenemos a Amparo García, que es directora de comunicación del PSPB, con nosotros desde el 2016, pero llevaba ya 10 años trabajando en prensa escrita, en un tema como es el periodismo político, no fácil y complicado, y que sí, ha sido también vicepresidenta de la Unión de Periodistas, en estos momentos forma parte de la dirección de la Unión, y sobre todo que tiene a sus espaldas unas cuantas campañas electorales en un terreno que en estos momentos es bastante complicado, ¿no? Mucho más complicado que cuando antes nos limitábamos pues, a otras con muchos menos medios y de una forma bastante más sencilla. Y de Juan Cruz, pues creo que no hace falta prácticamente decir nada. Estaríamos 2 horas leyendo premios, currículums, en su trayectoria profesional. Sí que me gustaría destacar pues, que empezó de periodista su amor por el periodismo y su ejercicio a los 13 años, que ya dice mucho, y sobre todo que fue de los fundadores del país, con lo cual con esa perspectiva histórica puede decirnos y puede hablarnos de lo que ha sido esta evolución. Entonces, si os parece, empezamos. Le quería comentar a Amparo un poco con las campañas que ha llevado. Hay una película que me gusta mucho, lo sabe Arcadi, que es El ejercicio del poder, en el que hay una frase que están discutiendo si es de Churchill o de Georges Pompidou o de Charles de Gaulle, que era: si no soportas el calor, sal de la cocina. Y yo creo que Amparo, más que piel, lo que debe tener es un traje ignífugo para soportar cualquier tipo de temperaturas y de presiones. Entonces sí que me gustaría, en un momento en el que vamos a hablar de las redes sociales, de la posverdad o de las fábulas, que si vamos a la definición, hay 40.000 versiones distintas, pero hay una que me gusta mucho, que es algo que aparente ser verdad. Cuando algo aparenta ser verdad, es más importante que realmente lo sea. Y eso creo que es un reto y un reto importante analizar y abordarlo. Entonces, me gustaría preguntarle a Amparo, con este contexto, cómo se superan, cómo se convive y cómo se hace frente a las campañas electorales. Bueno, Fabri, gracias. Yo también seré muy breve. Como sabes, porque también han estado con nosotros, el tema de las fake news, las redes sociales, la posverdad, han sido conceptos que nos han amedrentado a nosotros durante, sobre todo, los 2 últimos años, 2 años y medio. Pensábamos en la campaña electoral y a la hora de diseñar la campaña, de pensar en una campaña en política, teníamos pues miedo de que determinados bulos, los bulos y sobre todo a través de las redes sociales, pues pudieran contaminar y echar al traste una campaña en la que se había trabajado de manera honesta, un plan de comunicación honesto en la campaña. Todos sabéis, hay precedentes, Brexit, Trump, Bolsonaro, del que todos hablaban, que como pues, una guerra sucia a través de las redes sociales podía darle la vuelta a unos resultados electorales que en principio parecían impensables. Yo creo que finalmente, a lo largo de este año, ahora podemos decir que sí que es verdad. De hecho, hubo informaciones periodísticas que destaparon casos en los que algunos partidos políticos que sí que intentaron esa guerra sucia, pero quizá no fue al nivel, aquí en España o Comunidad Valenciana, al nivel que hemos visto en otros países. Pero sí que ha existido, y yo creo que sigue existiendo. De hecho, cualquiera de nosotros, a través de WhatsApp, recibimos mensajes sin firma o vídeos sin firma con una clara intencionalidad, que es contaminar. Por tanto, yo creo que ahora estamos sufriendo un proceso de contaminación, de vertidos tóxicos que están dañando seriamente nuestra democracia. Y a mí me gustaría que esa misma respuesta social que ha generado, por ejemplo, la emergencia climática, ¿no?, por parte de la sociedad, que lo que yo creo que ya hay una emergencia democrática con toda esta toxicidad de mentiras en la sociedad, que generará también esa respuesta social ante las mentiras y ante las fake news que estamos viendo que están contaminando todo el mensaje.
Quizás sería bueno que en debates, no sé, como hoy de la posverdad y de las mentiras, de los bulos a través de las redes sociales, que empezáramos también a asumir el concepto de la corresponsabilidad. Hablaba de la emergencia climática. Cuando hablamos de emergencia climática ya estamos hablando de la corresponsabilidad de los poderes públicos, de las empresas, pero también de la ciudadanía para hacer frente a ella. Pues quizá ahora, en esta emergencia democrática, también podríamos hablar de corresponsabilidad, tanto de los políticos como de las empresas y los profesionales, los medios de comunicación y los periodistas, pero también de los ciudadanos, que los ciudadanos también asuman esa responsabilidad y ese mínimo, que exijan como mínimo un mínimo de credibilidad a la fuente. ¿Vale? Sí que es verdad que ya hay empresas periodísticas, hay medios que ya están algunas experiencias para atacar estos bulos a los que nos enfrentamos diariamente, pues como Maldito Bulo, Maldita Hemeroteca, todos sabemos, lo han introducido en diarios digitales. Luego hay plataformas como Neutral o el Objetivo de Ana Pastor, que todos los sábados, todos los domingos por la noche en La Sexta vemos con las verificaciones. Pero todavía no es suficiente. Entonces, a mí sí que me gustaría que Juan Cruz aquí hoy, un poco analizando todo este contexto, no sé, nos explicara, pensara o analizara por qué mi madre, mis amigas, mi peluquero, mi vecino o mi compañero de clase de inglés le da la misma credibilidad a un mensaje que recibe por WhatsApp que a una noticia que se publica en cualquier medio de comunicación. Es verdad que en esa realidad, en ese contexto estamos y es un grave problema al que yo creo que nos enfrentamos. Porque todo está contaminado. Están contaminados los sentimientos, los alimentos, está contaminado el aire que respiramos en la ética personal. Mentimos porque nos conviene. Mentimos en la economía, mentimos en la tienda, mentimos con la ropa y además hacemos gracia mintiendo. Tú hablas de las plataformas. ¿Me puedo quitar la chaqueta? El doctor Costa no se la quitó y no quiero ser maleducado. Pero para saltar al campo, incluso los del Celta se desnudan un poco. Bueno, luego sigo repitiendo, pero no querría yo estar aquí sin evocar la figura de Carmen Albor, que fue para mí un ejemplo de fuerza, de fortaleza moral y de alegría, que además a Valencia, en la época en que ella fue la directora del CAM, la convirtió en una especie de faro, de imán al que todos veníamos pensando que algo importante o interesante iba a ocurrir. Y quiero agradecer a Gisbert y a Adela que pensaran en mí para que yo interviniera en esta ocasión, y lo hago con mucho gusto, poseído de una preocupación verdadera por el oficio que, como decía Fabricio, ejerzo desde hace casi 60 años, porque empecé a los 13 años. Yo creo que el deterioro de nuestro oficio es nuestra culpa. Los periodistas que hacen luego recuento de los errores ajenos también se equivocan. Emisoras, vamos a decir emisores, para englobar en ello a los periódicos, que se rasgan las vestiduras por las mentiras de otros, lo dicen también emitiendo mentiras, soportando y apoyando desde sus lugares de emisión rumores que no se pueden sustanciar, que nunca se van a sustanciar, porque son mentiras. El otro día yo me subí a un taxi en Madrid y el señor llevaba una emisora de radio por la tarde. En un tiempo yo pedía que cambiara la emisora
porque mi hija y yo trabajamos en la misma y por ella, sobre todo, creo que debo ser solidario, ¿no? Pero hace tiempo que ya no pido que lo cambien. También porque es útil saber, para poder decir lo que uno dice, cosas que dicen otros que no dicen lo que uno dice, para ver si eso es cierto y debiéramos nosotros también reflejarlo. Contaba la historia en la radio que este señor llevaba puesta, señor joven, llevaba en la radio una noticia a la que le estaban dedicando el programa de la tarde, que era la historia de un niño que en Almería estaba siendo adoctrinado para hacer una felación a otro niño. Y el taxista hacía rumores de aprobación sobre la pertinencia de esa noticia y lo que esa noticia significaba. Cuando terminó mi viaje, yo, muy educado, le deseé buen día al señor y subí al periódico y estaban en la reunión de primera. Y no dijeron nada de esta noticia. Y al final yo me dirigí al jefe de sociedad, a la jefa, en este caso, y le dije, escuché esto en la radio y dice, estamos en ello, cosa que los periodistas dicen mucho, o decimos mucho, estamos en ello. Adela llama al periódico, ¿cuándo va a salir mi artículo? Estamos en ello. No hay nunca concreción en los periodistas que trabajan con la concreción, nunca tienen concreción. Pero en este caso me dijeron, estamos en ello porque estaban en ello. Y pasaron unos días y aquel escándalo no tuvo ninguna repercusión en mi periódico. Y entonces, este jueves, le pregunté otra vez a la jefa de sociedad. Le dije, oye, ¿qué pasó con aquella historia? Que parecía una historia que iba a quemar las naves del PIN parental. Y dice, es que los padres dijeron que era mentira, que eso no había ocurrido nunca. Eso no pasó. Yo dije, no pasó. Y entonces allí, que todos están muy adiestrados a buscar la última cosa, me enseñaron que no pasó. Yo no leí en ninguno de los periódicos, que no era el nuestro, que a veces nosotros no damos noticias que tendríamos que dar, pero en este caso no dimos esa noticia que no teníamos que dar. Y entonces, cuando les pregunté si alguien lo había desmentido, no se había producido nunca un desmentido. De modo que, si ese señor, que era yo, que iba en el taxi y que se enteró de eso, nunca más preguntó, se quedaría con la cabeza con un run run terrible. Están haciendo esto en Almería. Pero qué barbaridad, ¿no? Eso que era mentira está emitido luego en formatos donde donde se rajan las vestiduras por otras mentiras y después no hay ninguna consecuencia. Nadie dice aquello que dijimos ayer no era verdad. ¿Por qué? Porque los periodistas nos hemos acostumbrado a ser como las redes. Yo me fui de Twitter recientemente porque puse una noticia que no era buena. La noticia era, que no era buena, no, que era obsoleta. Entonces, era que Pablo Casado tenía que ir al Tribunal Supremo para hablar sobre su tesis. Me la mandaron a mí me pareció interesante, tan interesante me pareció que llamé al periódico y le dije al jefe de Nacional, a José Hermida, del Celta. Le dije, José, he visto esto. Dice, no, eso es obsoleto. Lo están poniendo en las redes, pero es obsoleto. Y entonces yo, como no sé borrar los tweets, puse una información diciendo, lamento muchísimo haberle dado eco en mi cuenta de Twitter a una noticia obsoleta y pido perdón a las personas a las que esto le haya afectado. Y entonces
la noticia obsoleta cobró más virulencia. Y entonces yo puse otra vez un mensaje. No, es mentira. Yo puse, no dije es mentira, porque la noticia fue verdad en su día, pero ahora no había sido reactivado el asunto. Y entonces yo volví a decir, pido perdón, tal, no sé qué, segunda vez, más, tercera vez. Puse una notita diciendo, mañana a las 12 dejo de estar en Twitter. Mucha gente me preguntó, ¿y por qué te vas? Yo dije, bueno, porque estoy un poco cansado, en fin. Lo que había ocurrido también fue que Hermann Tertsch, que fue compañero mío del periódico, había sido aludido de manera muy directa y muy potente por uno de nuestros compañeros, que además fue defensor del lector del País, por Paco Gor, en las cartas a la directora. Paco pedía perdón por haber trabajado con él durante mucho tiempo en la misma redacción. Y yo lo retuiteé. Entonces, entre otros insultos que me dedicó Hermann Tertsch a mí, a Paco Gor lo llamaba el pobre Paco, pero a mí me llamaba bajito. Y yo sé que mido 1,60 y 2 décimas. Y bajito no es tan bajito, yo no soy tan bajito. Amparo? No soy tan bajito. Entonces, todo eso que a nosotros nos da risa es algo muy grave. El insulto, la mentira, la falsificación, todo esto se está haciendo con nuestra complicidad de los políticos y de los periodistas. Los políticos porque ¿cuántos políticos no han quitado de su cuenta de Twitter cosas que ahora o en su momento, cuando llegan al poder, se precipitan a quitarlo? Y los periodistas hacemos lo propio. Yo quité aquello. Pero hay un montón de periodistas que siguen manteniendo, tanto en las tertulias físicas como en la vida virtual, afirmaciones que ellos serían incapaces de certificar, no solo en un periódico serio, sino ante un juez. Entonces, recientemente, en la televisión pública española, me pasó lo siguiente. Yo voy sin saber mucho a lo que voy, porque aquello cambia en función del tertuliano que va. Y tú sabes que el tertuliano que va tiene unos intereses periodísticos, pero también unos intereses políticos. Y eso se advierte muy pronto. Y entonces estás tú allí, digamos, como en un vendaval valenciano. ¿Qué vamos a decir si dicen tal cosa o tal otra? Y me ocurrió ese día que dijeron tal otra. Voy a contarlo con nombres propios, excepto de la periodista. Porque ella dijo los nombres propios. Estaban hablando de un hecho que ocurrió en Bilbao hace años, que fue un caso de corrupción que fue muy notorio, por el que pidió perdón el presidente vasco Íñigo Urkullu. Unos del Partido Nacionalista habían distraído dinero, en fin, ustedes saben, o ustedes podrían recordar el hecho, ¿no? Y entonces la periodista, que se llamaba Cristina de la Hoz, yo no he dicho el nombre de la periodista, pero se llamaba Cristina de la Hoz, dijo que los casos más importantes
de corrupción habidos en España, eran ese de Bilbao y los ERES. Entonces, alguien de la mesa dijo, hombre, también está Gürtel. Y ella dijo, pero eso está todavía sub judice. Y yo pensé que había habido algo más que sub judice. Pero, en fin, ella insistió en el tema andaluz. Y dijo esto. De la política se fueron Griñán y Chávez arrastrando los pies. Y entonces yo le pedí la palabra al moderador, Xavier Forte, que es del Pontevedra y del Barça. Entonces le dije, ¿puedo intervenir? Y él me dijo, claro que sí, interven. Y yo le dije a Cristina de la Hoz, le dije, oye, Cristina, ¿tú los viste arrastrando los pies físicamente? ¿Es ese el modo que se fueron? Hubo un momento físico. Hombre, es una metáfora. Dije, no, una metáfora es algo que de una manera neutra se dice para poner de manifiesto un hecho que tiene relevancia, pero que se puede contar de dos maneras. Uno, tal como fue, y otro, pues, con la ligereza que da la literatura. Eso es una metáfora, más o menos. Tampoco yo soy experto, pero no es una metáfora. Tú has querido significar que esos señores no querían irse de la política y, sin embargo, fueron obligados por el terrible atentado que hicieron a la comunidad a la que servían. Entonces yo creo que un periodista no puede ni por asomo explicar a su favor o a favor de una abyección que también tenemos los periodistas, que es explicar al favor de que el público te aplauda. Mira lo que se atrevió a decir, que iban arrastrando los pies. Mira lo que se atrevió a decir. Y clic, y clic, y clic. Hace 40 años, Eugenio Scalfari, el director de La República, del País de Fabricio, dio una conferencia ante los alumnos a los que dirigía Cayetano López, de la Escuela de Periodismo del País, en la que decía una frase, una definición que para mí es vital sobre el periodista. Periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. 30 años más tarde, lo fui a entrevistar a Roma y él estaba, en aquel momento, ya jubilado de la República. Tenía su sitio pequeño, un despacho pequeño, en su periódico, que él fundó, al tiempo que se fundó El País, por cierto. Y unos días antes, él había dado una conferencia en Turín, ante un grupo de estudiantes, un gran grupo de estudiantes. Y allí él dijo una cosa que a mí no se me olvida nunca. El periodismo, il giornalismo, è un mestiere crudele. Es un oficio cruel. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este oficio, porque este oficio se basa en una ceremonia tan importante casi como una ceremonia quirúrgica o una medicina, algo de lo que depende tu salud moral y que es la verificación. La verificación. Preguntarle a la gente cómo fue, comprobarlo hasta los últimos detalles, comprobarlo 3 veces como mínimo y generar a partir de ahí una duda mayor. ¿A quién le sirve? ¿Esto que he comprobado,
¿A quién le sirve? Y eso enlaza con otra frase que me dijo a mí en una entrevista que le hice en París, Jean Daniel, el periodista argelino-francés que murió esta semana a los 99 años. Él decía que el periodista puede hacer un daño imposible de restañar, de aliviar. Los periódicos y los periodistas somos ciudadanos obligados como cualquier ciudadano por nuestras leyes éticas, que son las de cualquier ciudadano, a comprobar que aquello que se dice es verdad, igual que exigimos, y de qué manera lo exigimos, que cada vez que alguien dice algo de nosotros o atenta contra lo que nosotros llamamos libertad de expresión, tenemos la misma obligación que cada ciudadano, pero tenemos una obligación más. Lo nuestro está impreso. Lo nuestro hace un daño real. Y nosotros no podemos imprimir aquello de lo que no estamos seguros. Evidentemente, esto que yo estoy diciendo se lo pueden aplicar otros ciudadanos que usan su libertad para hablar de otros, que usan, porque en esto de las tertulias no hay periodistas. Yo parto de la base que no son periodistas. Cuando yo los escucho hablar, no dan noticias, no dicen cómo lo han sabido, no explican cuál es la fuente de la que han echado mano para echarle la mano al cuello al político, al empresario, a otro periodista, etcétera, ¿no? Hoy leí en una web, que debe ser de aquí, porque se llama Mediterráneo, que un partido político está creando, como crearon en 1993, una especie de sindicato del crimen para lanzar bulos sobre el partido político de enfrente. Eso que nosotros lo leemos y decimos, bueno, esto es que, en fin, eso ha ocurrido. En Estados Unidos ha ocurrido ayer por la noche. Los rusos han decidido torpedear la campaña de Bernie Sanders y lo han hecho impunemente. Bernie Sanders ha salido a decir, oye, no hagan nada, pero lo del niño y el prepucio no, ¿cómo era? Y la felación, ¿qué tiene que ver, no? Es lo mismo, el señor que iba en el taxi ya habrá llegado a su casa, le habrá dicho a los vecinos, lo de Bernie Sanders está caminando, para que Bernie Sanders no se levante de la cama siendo candidato, por lo menos, a la presidencia de Estados Unidos. De modo que estamos en una sociedad asaltada por una grave crisis de identidad del periodismo. Y los periódicos se hacen respetables y los ciudadanos se dan cuenta de que sin buenos periódicos, sin periódicos sólidos, sin periódicos capaces de confirmar y sin una sociedad que entienda que aquello que no está confirmado no se debe aceptar como materia informativa, o esta sociedad, cuyos retos de futuro están ustedes estudiando, terminará siendo una sociedad arruinada por el rumor. El rumor desata todas las guerras, no solo las guerras digitales, las guerras de verdad. Hay un libro que salió hace poco, que yo les recomiendo a ustedes fuertemente, con ganas de que lo lean,
y que no solo que lo vean, porque ahora Adela lo escuchará por ahí, que la gente dice, ¿has leído tal cosa? Sí, ya lo he visto. La gente ahora ve las cosas, no las lee, no las comparte, las reparte. No una cosa que yo he caído en eso. La ves en internet y la reparte. Ah, sí, ya lo vi y ya está. No hay profundidad tampoco en el periodismo. Ahora viniendo para acá, un amigo que me acompañaba decía, ¿y ahora van a cobrar por el país? Le dije, sí, exactamente. Añadió el otro que estaba, de ascendencia italiana. Decía, sí, pero son 30 céntimos al día. Por lo que va a cobrar el país, son 30 céntimos al día. Yo hice hace poco un viaje a Valencia para ver un tiburón. Tomé un taxi. Fui al tren. En el tren me tomé un bocadillo. Llegué a Valencia. Pagué el taxi. Fui al Oceanographic. Del Oceanographic fui otra vez al tren. Fui a mi casa. Fui al periódico, escribí. Un montón de gente ha leído eso. Bueno, un montón, espero que sí. Ha leído eso y no ha pagado ni un euro, nada. Lo ha visto en la web. Lo ha visto. El otro día escribí una cosa que tenía 4.000 palabras. 4.000 palabras. Sobre Jaime Salinas y sus cartas. Y un compañero me dijo, Juan, estamos encantados porque tu texto ha tenido 4 minutos de lectura. Lo habitual suele ser 30 segundos, tal, no sé qué. Yo digo, no, y me da la enhorabuena. Les voy a leer, por último, yo había escrito una charla, pero me animó ella a que me lanzara a las fake news, y les quiero leer 2 decálogos. 2 decálogos. Uno es de Bill Kovach y Tom Rosenstiel, y está incluido en un libro que se llama Los elementos del periodismo, donde explica las amenazas de este oficio antes de que este oficio fuera más gravemente amenazado aún. El decálogo que nosotros debemos seguir, según estos profesores que hallaron y resumieron este decálogo hablando con profesores de periodismo en todas las universidades importantes de Estados Unidos. Es interesante que ustedes, como usuarios de los periódicos, lo conozcan para podernos reclamar a nosotros. La primera obligación del periodismo es la verdad. El periodismo debe lealtad ante todo a los ciudadanos. Su esencia es la disciplina de la verificación. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quien informa. Esto es interesante que lo escuchen otra vez. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quien informa. Debe ejercer un control independiente del poder. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario. El periodismo debe esforzarse porque el significante sea sugerente y relevante. Esto es muy importante, porque nosotros vemos la noticia del niño de Almería, ya para no meterme en más líos parentales. ¿Es relevante hasta que uno la conozca? ¿La boda de no sé quién es relevante? ¿Es relevante su divorcio? ¿Es relevante la mayor parte de las cosas que vemos y escuchamos muy atentamente en las emisoras que se rasgan las vestiduras y tienen análisis de las fake news? ¿Es relevante todo lo que vemos?
¿Es relevante todo aquello que escuchamos como relevante? ¿Y es significante? Estaba concatenada. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas. Si tú no tienes más que decir, si tú no tienes más información, no inventes. Periodista, no inventes. Cuando inventas, ya no eres periodista. Es decir, tendría que haber como un color que uno llevara a las tertulias o a la redacción, en virtud del cual tú tienes el color de periodista. Pon tú que este es el color de periodista. Yo digo una mentira y poco a poco el color se va tiñendo de otro color, mi cuerpo, mi vestimenta, ¿no? Y debe respetar la conciencia individual de sus profesionales. Y hay otro, este decálogo tiene 9 puntos, por cierto, y hay un decálogo que tiene 21 puntos y que es de un gran estudioso de la historia. Por cierto, antes no les dije qué libro les quería recomendar. Se llama Los amnésicos. La autora es Geraldine Shorts, sin T, S-C-H-W-A-R-Z, que estudió cómo el nazismo contaminó de tal manera las conciencias de la ciudadanía que personas que no eran nazis se dedicaron a contribuir al nazismo, denunciando de una manera u otra a los judíos de su comunidad, y eso pasó, entre otros lugares, en Mannheim, de donde parte la historia. Y ella, que es una periodista franco-alemana y una gran estudiosa de la historia, parte de la historia de su abuelo, que fue uno de esos amnésicos. Y ella fue a ver a todas las personas a las que perjudicó su abuelo. Y estudia de qué manera empezó la mentira a ser parte de la instrumentalización que llevó a Hitler al poder y causó el desastre mundial que aún hoy estamos viviendo y que esta semana volvió a cobrarse víctimas en Alemania, porque eso no ha parado. Bueno, pues el otro libro de un estudioso periodo, Timothy Snyder, publicado por Galaxia, este otro lo publicó Tusquets, se titula Contra la tiranía, y es un análisis de cómo Donald Trump llegó al poder y cómo Putin se mantuvo en el poder o se ha mantenido en el poder merced a las fake news. Y en ese libro él detalla punto por punto lo que hay que hacer para evitar ser engañado. El último punto, y con ello acabo, es leer. Hay que leer para saber. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber mantenido el guión a rajatabla, el horario perfecto. Y efectivamente uno de los temas que quería abordar era justo la actualidad. Ayer el cese del director de responsable de inteligencia, precisamente quería preguntarle, cuando se empezaba el país en el 76, en aquel entonces se hablaba de la Guerra Fría, estaba la Guerra Fría, y ahora ya no son misiles, sino lo que llega de Rusia es mentiras a través de las redes para posicionar y conseguir que alguien sea presidente de los Estados Unidos en base a esas estrategias, que evidentemente nos debe preocupar a todos cuando ya realmente las armas que tenemos ya no son misiles, sino son capacidades para influir en las elecciones, ni más ni menos que en Estados Unidos, orquestadas desde países ni más ni menos como Rusia, ¿no? Que efectivamente creo que es la amenaza más importante que hay, y sin duda con estos consejos de leer, pero leer lo bueno, no lo malo, podamos contrastarlo y combatirlo. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.